convocatoria. Ahí está, se supone que debería estar grabando. Ahí está también. Ahí sí. Ya. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y deberían estar viendo la presentación. Sí, profe, sí se ve. Necesito cambiar esto de lado. Perdón. Ahora sí. En los lugares. Ah. Compartir. Ahora sí ven una pantalla. No, ahora ven un escritorio lleno de cosas, ¿verdad? ¿Se ve? No, sí se ve. ¿Se ve la Se ve el PPT? Power. Ah, ya va a ver. Sí, PPT. Presentación. Ya. Entonces empezamos con hidrostática. En mecánica de fluidos, como en esta parte de física, primero se van a estudiar los sistemas estáticos y después los sistemas dinámicos. Como cuando vimos el electromagnetismo y empezamos con electrostática y vimos la fuerza eléctrica, cuando todo estaba quieto y después cuando las cosas se movían. Empezamos a ver circuitos, que sería como electrodinámica para ustedes. ¿Sí? Entonces, en física normalmente se puede hacer eso. Se estudian como los sistemas en reposo y después cuando uno ya los conoce bien en reposo, lo estudia en movimiento. Entonces, los fluidos, uno estudia la hidrostática para estudiar los fluidos cuando ya están quietos o cuando ya llegaron a su estado de reposo. Y estudiamos los fluidos, la hidrodinámica para estudiar los fluidos cuando ya están en movimiento. Así que la primera parte, o sea, esta semana la tenemos que dividir en dos, la tenemos que escribir. Se supone que deberíamos ver RC. Vamos a ver la segunda mitad de la clase y la primera mitad vamos a ver hidrostática. Porque la próxima semana van a ver hidrodinámica y ahí se termina la materia del curso. Por lo menos de física 1. Entonces, el problema de hidrostática es el problema número 3. Y esto que se ve acá, se llaman vasos comunicantes. Entonces, primero, para estudiar la hidrostática, tenemos que entender qué es un fluido. Un fluido se define como un objeto que es capaz de fluir. Capacidad de fluir es que tiene la capacidad de adaptarse a la forma del recipiente que los contiene. No todos los cuerpos pueden adaptarse a la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, si yo tengo mi billetera acá, es sólida, entonces si yo la meto en un vaso, no se va a adaptar a la forma del vaso. Pero si yo tengo un líquido y lo traspaso a un vaso, sí va a tomar la forma del vaso. Eso quiere decir que el líquido sería un fluido. O sea, todas las cosas que yo tenga la capacidad como de mover, de adaptar a la forma del recipiente que lo va a contener, entonces sería considerado un fluido. Y también hay que considerar que en realidad hay cuerpos que son fluidos, pero que tienen un tiempo de amoldamiento, por decirlo así, que es bastante largo. Entonces, parecieran a primera vista cuando uno los ve que son sólidos, pero en realidad tienen un comportamiento de fluido en un tiempo largo, como el vidrio, por ejemplo. El vidrio de las iglesias, que las iglesias son muy viejas, si ustedes los ven, eso es decorado como de vidrio de colores, la parte de abajo siempre va a ser más gruesa que la parte de arriba, porque por la gravedad el vidrio va a ir fluyendo. Y va, de hecho, el vidrio cuando se calienta se hace de un líquido que después se solidifica y queda con esa forma que nosotros conocemos, pero a medida que pasa el tiempo se va moviendo. Si uno coloca, por ejemplo, una ventana, el efecto de la gravedad se va a ir engrosando en la parte de abajo que en la parte de arriba. Algo como más fácil de ver eso sería como con la miel. Cuando uno tiene una miel y saca una cucharada, como que se demora un montón en separarse, y si la deja caer se demora un montón en caer, ya eso en más tiempo. Hay otro
materiales que en un tiempo más largo se comportan de esa manera. Y esos son los fluidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar ahora? Y las cosas importantes que tenemos que saber de fluidos es que tienen una densidad, que es la masa sobre el volumen que están ocupando. La densidad se denota con la letra, me imagino que ya lo vieron, si es que vieron las cápsulas, se denota con la letra Rho, que es una letra griega, que es como una G, pero al revés. Eso es densidad. Y en realidad es la masa sobre el volumen que se está ocupando, esa es la densidad volumétrica. Si hablamos de la densidad de área, cambiamos el volumen por área. Si hablamos de densidad lineal, por ejemplo de un cable, cambiamos el L por... Un segundo. Así, no problema con el audífono. Cambiamos el L por el largo del cable. Entonces podríamos tener una densidad lineal, una densidad de área y una densidad volumétrica. Y ahí nos cambiarían nuestras unidades de medida. Para una densidad volumétrica, como la densidad que ocupamos generalmente en el ejercicio, masa está en kilogramos y volumen está en metros cuadrados. Si no, tendríamos que cambiarla a metros cúbicos, perdón. Si es área, metros cuadrados, y si es línea, serían solo metros. Pero el concepto de densidad es eso, como la cantidad de materia que me cabe en un espacio. Por ejemplo, si estuviéramos en una sala de clase todos juntos, yo tengo ahora... en la sala de clase. Si tengo ahora... Tenemos 24 alumnos, no 24 personas presentes. Y la sala va a tener un tamaño, entonces pues yo puedo calcular la densidad que hay dentro de la sala, como sumando la masa de todas las personas y dividiéndola por el volumen de la sala. Y si dijéramos, ya sabes que esto a lo mejor vamos a tomar una prueba, así que vengan todos a la misma sala, vamos a tener a lo mejor el doble de personas, pero el mismo espacio, entonces va a haber mayor densidad. El espacio va a ser más denso, porque es más poblado, tengo mayor cantidad de masa ocupando el mismo espacio. ¿Se entiende la diferencia entre ese concepto? Sí, profe. Ya, bueno. Y otra cosa que necesitamos tener claro, que necesitan tener claro para estas clases es eh, el concepto de presión. La presión es la fuerza sobre el área que se está aplicando. La presión no es un vector, es un escalar, entonces estamos hablando del módulo de la fuerza, pero es de la fuerza al área que se está aplicando, no de la sumatoria de la fuerza total, sino la que se está aplicando perpendicular a la superficie. Por eso es por el área de aplicación. No sé, por ejemplo, si tuviéramos un zapato con un taco, quiero saber la presión del taco es la fuerza, sería el peso de la persona por el área del taco, esa es la presión que está ejerciendo hacia abajo. Y sería distinto si, por ejemplo, tuviéramos un zapato plano, donde voy a tener a lo mejor el mismo peso que la misma persona, pero estoy ocupando un área mayor. Entonces la presión va a cambiar en función del área donde se va a estar aplicando. Esos son como los dos conceptos básicos que necesitamos tener claros cuando estudiamos fluidos. Y que les van a servir para el control. Entonces, ahora el problema 3, vamos a empezar a solucionar, dice, el depósito de la figura contiene agua. Esto que está acá se llaman vasos comunicantes. Los vasos comunicantes son vasos, como dice su nombre, pero que están unidos, generalmente en la sección de abajo, a veces con la sección del medio. Lo van a ver mucho en mecánica de fluidos. Entonces, al estar unidos, uno puede como mover fluidos de un recipiente a otro. ¿Cuál es el punto de este vaso? Cuando nosotros lo miramos, ¿qué es lo que tiene como de particular estos vasos comunicantes o este depósito de agua cuando ustedes lo ven? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿O creen que eso está bien así?
que las alturas que alcanza como cada tubito son ¿Ya? distintas. Las alturas son distintas y en su instinto básico, así, las alturas deberían ser iguales, No. deberían ser distintas. Según yo sí. Micaela, Sí. ¿qué debería ser igual? O sea, yo sé que la presión a la misma altura tiene que ser la misma. Ya, eso es importante. Si nos damos cuenta, porque hay que mirar el dibujito, acá, al lado izquierdo, el tubito está cerrado, tiene una línea. Quiere decir que es un frasco cerrado, como con una tapa puede ser. En cambio, si vemos el lado de la derecha está abierto. Y dice PA, que es presión atmosférica, eso es importante. La presión atmosférica es la cantidad, es la columna de aire que tenemos sobre nosotros en estos momentos. En las unidades de presión son varias. Generalmente en el sistema internacional usamos pascales, que son newtons sobre metros cuadrados. ¿Por qué? Porque fíjense que el concepto de la presión es fuerza sobre área, la fuerza se mide en newton en el sistema internacional, el área se mide en metros cuadrados, entonces los pascales son newtons sobre metros cuadrados. ¿Sí? Está medido y comprobado por un experimento que yo le hablaba de Milton, que hizo las cápsulas, que se llama el experimento de Torricelli, que se midió y tiene un valor más o menos estimado, que es constante, como la gravedad. Eh, Aún así, es importante saber de dónde viene. Tenemos que imaginarnos que en la atmósfera, así como nosotros estamos en la superficie de la Tierra y todo lo que nos cubre como atmósfera es una combinación de gases, ¿no? Tenemos oxígeno, nitrógeno, un montón de cosas más, dióxido de carbono. Todos estos gases tienen un peso molecular. Y ese peso molecular, o sea, es una masa en realidad, que yo puedo ir sumando. O sea, yo no lo veo, pero sobre nosotros hay una columna de gas, de combinaciones de gases, eh, y como es muy grande la columna, porque la atmósfera es gigante, tiene hartos kilómetros, esa columna es una masa que es importante, no deja de ser, no, no es el vacío, no es nada, es un número que es importante. Entonces, ese peso, al peso de la columna, recuerden que el peso es una fuerza, es m por g, la masa multiplicada por la gravedad, la columna que está justo por encima mío, sobre el área donde se está aplicando, que en este caso, ¿cuál sería el área de aplicación si yo quiero conocer la presión atmosférica que me está afectando a mí? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que no se le entendió bien. Ya, no se me escucha, ¿eh? Se escucha como raro, como entre eco y si estuviera muy cerca del micrófono. Ya voy a mover esto, mejor se ve. La presión atmosférica es, eh, como se calcula como fuerza sobre área, es la fuerza en este caso es el peso de la columna de aire que está sobre mí. En la atmósfera, de la superficie de la Tierra hasta que se termina la atmósfera, hasta que empieza el vacío, tenemos una combinación de gases que si yo los junto tienen una concentración de masa importante, que no puedo como omitir, no puedo como decir que son ceros, es una masa que es importante. Entonces yo lo multiplico por la gravedad y tengo el peso de la columna de aire. Ese peso, si yo lo divido por el área donde se está aplicando, voy a tener la presión que se está aplicando en ese lugar. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la presión que se me está aplicando a mí en este momento desde la columna de aire que hay sobre mí, tendría que tomar ese peso y dividirlo por el área donde se está aplicando, y en este caso sería el área de mi cabeza. ¿Se, ¿Se entiende por qué es eso? Sí. Ya. Entonces, ese peso ejerce una fuerza en menos ditongo hacia abajo, y hay un área de aplicación, que sería en este caso mi cabeza, porque es lo que está tocando la fuerza, y eso hace una presión. Y de hecho está comprobado que si usted se mide, por ejemplo, en la mañana, y se mide al final del día, usted mide diferente, un par de milímetros distintos. Pero ¿por qué pasa eso? Porque cuando usted está durmiendo, generalmente está horizontal, entonces la presión de la columna se está
aplicando todo su cuerpo, y después cuando usted se levanta en la mañana, hace todas sus actividades, caminó, se recreó, no sé qué, al final del día, estuvo todo el día de pie, entonces la presión en vez de aplicarse a lo largo de todo su cuerpo, se aplicó solamente desde su cabeza hacia abajo, entonces usted disminuyó un par de milímetros. Es un poquito más chiquitito en la tarde que en la mañana, por decirlo así. Eso me imagino que lo habían escuchado, ¿no? Sí, es raro. Es raro, pero es verdad. Así que si quieren medirse en la mañana, se van a sentir personas más altas. Bueno, entonces el punto es que existe la presión y nos afecta, aunque nosotros no nos demos cuenta, nos afecta. De hecho, a las personas que a lo mejor han viajado a lugares de mayor altura, se han dado cuenta que pueden tener dolor en el oído y les dicen que es por un cambio de presión. Cuando usted bucea, también puede tener un problema de oído y les dicen que es por el cambio de presión, porque al cambiar la altura, la columna de aire que se está aplicando a mí no es la misma. Si yo estoy acá o si estoy en la cordillera arriba o en Machu Picchu, la columna de aire que se me está aplicando puede que cambie de una manera, no sé, a la mitad, pero cambie en un porcentaje de, no sé, un 10 o un 20%, y eso va a afectar mi normalidad, porque yo estoy acostumbrada a sentir cierta presión en mi vida, que, no sé, si me muevo en Santiago, estoy acostumbrada a sentir esa presión, y si me voy a un lugar con mayor altura, se me va a aplicar menos presión, entonces mi cuerpo va a reaccionar de cierta manera. Y eso, es un concepto que en realidad hay que meterlo alto porque ustedes que son enfermería obstetricia lo van a ver en su vida. Normalmente las mediciones de salud no las hacen en pascales, que es el sistema internacional, sino que lo hacen en milímetros de mercurio o en centímetros de agua, pero son todas unidades equivalentes de presión. ¿Sí? Así como, no sé, la longitud la medimos en centímetros, en milímetros y en metros, la presión la podemos medir en pascales, la podemos medir en milímetros de mercurio, en centímetros de agua y un montón de unidades más. En atmósfera también. Hay muchas unidades acá. Entonces, eso me interesaba. Ya, la presión atmosférica, para ver el tema, la presión atmosférica es la presión que está ejerciendo la atmósfera sobre el cuerpo en general. Y está dada que es 1, algo por 10 elevado a 5 pascales. Entonces, igual que la gravedad, nosotros la aproximamos, la gravedad que es 9,8 y algo, ustedes la aproximaban a 10, la presión atmosférica la van a aproximar a 10 elevado a 5 pascales. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, al lado izquierdo, el tubo está abierto, por lo tanto, cualquier cosa que esté abierta al aire o un sistema va a estar afectado por la presión que está ejerciendo la atmósfera. A lo izquierdo tenemos un tubo cerrado. Entonces, eso quiere decir que está al vacío, no le está afectando la presión atmosférica. Y debido a eso, y aquí acá tengo una llave de paso, que es algo que a lo mejor no es tan fácil de darse cuenta, pero esta como T que hay aquí, quiere decir que hay una llave, como una especie de compuerta. Entonces inicialmente se supone que la llave está cerrada y hay mayor líquido a un lado, mayor líquido al otro. Y después, en la pregunta C dice qué pasa al abrir la llave, entonces se supone que ahí debería llegar un equilibrio. ¿Por qué están a diferentes alturas? Por esto mismo, porque acá tengo un vacío y acá tengo presión atmosférica. Entonces la pregunta A que dice, ¿cuánto vale la presión sobre la superficie de agua en ambos lados? Eso es solo mirar el dibujo. A la derecha, la presión atmosférica, que vale 10 elevado a 5 pascales. Y a la izquierda, la presión en el vacío. ¿Que cuánto sería la presión en el vacío? Nada, 0. ¿Por qué es 0? porque es vacío. Sí, ya, pero más allá de que sea... O sea, ¿qué significa que sea vacío? Que se supone que no puede, no, en el vacío no transcurre materia, no pasa, Ya. o sea, así como decirlo. Pero Vamos a... Sí, está bien. Vamos al concepto de presión. En el vacío, como dice su compañera, no hay materia, no hay nada, no existe nada. Entonces, si no hay nada, no hay un objeto que pueda ejercer, generalmente esta fuerza es una fuerza de peso.
Hay un objeto que puede ejercer una fuerza de peso. Podemos tener un volumen, podemos tener el aire. De hecho, tenemos acá una superficie que dice que es de 10 metros cuadrados. Pero no tenemos nada que ejerza un peso. Aquí no hay aire, no hay oxígeno, no hay dióxido de carbono, no hay ningún gas, no hay nada que pueda apretar este líquido, por decirlo, y hacer que se mueva. Entonces, la presión en el vacío es cero. Y a este lado, como está abierto, la presión atmosférica. Eso es como lo primero. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. La letra B dice cuánto vale la presión hidrostática sobre el fondo de cada depósito. Esto es muy importante. Siempre nos van a hablar de algún punto dentro de donde está el fluido para poder evaluar cuánto vale la presión hidrostática. La presión hidrostática se calcula como... ¿Cómo se calcula la presión hidrostática? Intento volver al mouse. ¿Lo vieron en la cápsula o no? ¿O todavía no? sí. Era la densidad por la fuerza de gravedad por la altura. Ya, una cosa. Sí y no. O sea, la presión va a ser Rho por G por H. Importante que no tenemos que confundirnos. Esto de acá no es la fuerza de gravedad, es la aceleración de gravedad. Y eso es un concepto que mucha gente no lo estoy diciendo como, de manera despectiva, sino para corregirlo. Es un concepto que mucha gente se confunde. Y cuando hablan de fuerza de gravedad, en realidad están hablando del peso. Y el peso es la masa por la gravedad. Y cuando tenemos solita la G, eso quiere decir que es la aceleración de gravedad. Que son los 9,8 metros, es la constante que ustedes conocen, metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, no confundan esos conceptos. Aceleración de gravedad y fuerza de gravedad son cosas distintas. Ya no son sinónimos. Pero yo entiendo que lo confundan porque mucha gente en el vocabulario del día a día lo hace. Y como bien dijo su compañera, la presión hidrostática viene de la ecuación fundamental de la hidrostática. La ecuación fundamental de la hidrostática, que evalúa un cuerpo que está sumergido, dice que la cara, la presión que va a sentir un cuerpo en su cara, va a ser Rho, que es la densidad del líquido o del gas o del fluido que lo está rodeando, por la aceleración de gravedad, por la altura. Y esta altura es desde la superficie hasta el punto donde nosotros queremos evaluar. Eso quiere decir que si yo calculara la presión, por ejemplo, acá, no sería la misma presión que yo calculara acá. Pues si calculara la presión acá, no sería la misma presión que acá ni que acá. Piensen ustedes cuando están tomando una pelota en la piscina y quieren hundirla. Al principio es fácil, pero a medida que están intentando cada vez sumergirla más, se vuelve más difícil. Eso es porque va aumentando la presión. Va aumentando con la altura. En este caso la altura es hacia abajo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, Ya. Entonces la ecuación fundamental de la hidrostática nos dice que la presión va a ser Rho por G por H. Y me preguntan en el fondo de cada depósito. Entonces, si nosotros le ponemos un color a esto y decimos ya, mira, esto va a ser el 1, esto va a ser el 2. La presión en 1 sería Rho, que es la densidad, le dicen que el tanque contiene agua. Eso es importante, la densidad del agua sí se la tienen que saber, la de otras cosas probablemente se la den, pero la del agua se la tienen que saber, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces 1000 es 10 elevado a 3 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Por la gravedad, la aceleración de gravedad, ustedes la trabajan como 10, que es metros partido por segundo al cuadrado. Y la altura, que en este caso, ¿cuánto sería para 1? 15. 15, ¿verdad? 15 metros.
Y esto, si yo lo multiplico, 15 me da 150 kilopascales. ¿Por qué? Porque acá esto es kilo. ¿Se acuerdan que 1000 era kilo? 10 elevado a 3. Entonces, 15 por 10 me dan 150. Este lo transformo en kilo. Y esto, metros multiplicado por esto, me van a dar la unidad de pascales. Siempre que usted trabaje en el sistema internacional, el resultado le va a quedar en una unidad del sistema internacional. Entonces, si yo trabajo todo en kilo y en metros y en segundos, me va a dar la unidad de pascal. Ahora, si trabaja en centímetros, a lo mejor le van a quedar centímetros por agua. Y si trabaja en milímetros, le pueden quedar milímetros de mercurio. Pero ahí está trabajando con otra unidad. La presión en 2 sería exactamente lo mismo. Tengo la densidad, que es el mismo líquido, no hay dos líquidos distintos. Tengo la gravedad y la altura, que en este caso es lo que cambia, que acá serían 10. Entonces, vamos a tener que es 10 elevado a 3 por 10 por 10, eso es 10 elevado a 5 o 100 kilopascales, que es lo mismo. ¿Por qué lo dejo en kilopascales? Para poder comparar. Porque ya que tenemos ambos en kilopascales, ustedes pueden decirme fácilmente cuál es mayor que otro. Si lo dejo acá en 10 elevado a 5 y este lo dejo como 1,5 por 10 elevado a no sé qué, a lo mejor se confunden un poco. Pero de esta manera calculamos la presión en el fondo de cada vaso y podemos darnos cuenta cuál es mayor. En este caso, ¿cuál punto siente mayor presión? En la parte 1. En la parte 1, acá, pero en el fondo del vaso 1, ¿sí? Acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Súper. Profesora, ¿por qué daba 150? Porque, mira, es la presión es densidad por gravedad por altura, ¿sí? Entonces, para 1, que es este de acá, la densidad son 1000, por la gravedad que son 10, por la altura que desde el fondo hasta donde está la superficie del líquido son 15 metros. ¿Sí, Pibi? Sí, esa parte la entiendo, pero cuando se multiplican los valores, esa parte ahí me perdí un poquito. Ya, acá mira. Acá tengo los 15 por 10, me dan 150, ¿verdad? Sí, Y 10 elevado a 3 es lo mismo que kilo. Y las unidades de medida me dan pascales. O sea, si yo multiplicara así como metiera todos los ceros en la calculadora, esto sería 150.000 pascales. Lo que yo hice fue abreviando 150 kilopascales. Pero si tú escribiste 150.000 en tu apunte, eso está bien también. ah, ya. Y si tú escribiste 1,5 por 10 elevado a 5, eso también está bien. Es como lo abreviamos solamente. Recuerden que esto que está delante de la unidad de medida, que son los prefijos matemáticos, nos sirven para poder cambiarlos por números y para poder resumir de alguna manera. Entonces, en vez de escribir el número 150.000 pascales, escribo 150 kilopascales. ¿Ahora sí, Vivi? Sí, ahora sí. Ya. Gracias. Y en el punto 2, como si se dan cuenta, la altura es menor, tenemos una presión menor. Y eso es consecuente porque la presión es directamente proporcional a la altura. Entonces, cuando tengo mayor altura, voy a tener mayor presión. Mayor altura del líquido, no del vaso. Pero solamente tengo que fijarme dónde está aplicado el líquido. Entonces, ahí vamos, eso sería la letra B. La letra C que dice, ¿qué ocurriría al abrir la llave de paso? Eso es importante. Esta llave se supone que está cerrada, entonces esto está en equilibrio. ¿A quién se le ocurre qué pasa cuando abre la llave de paso? el líquido se iría al lado que tiene menor presión. Muy bien. ¿Quién fue eso?
Yo. Vivi. Ya, esto entendí. El líquido va a fluir, porque se hace, y va a pasar hasta el lado de menor presión hasta que las alturas estén iguales. ¿Por qué? Porque al abrir la llave es como que estos dos vasos estén unidos. Primero es como que yo los tenga, al tener la llave, que es como una compuerta, es como que yo los tenga separados. Pero cuando abro la compuerta, la presión atmosférica está afectando a todo el líquido. En estos momentos la presión atmosférica está afectando a este fluido, al que está solo a la izquierda. Pero cuando yo abro la llave de paso es como que está afectando todo el vaso continuo. Entonces eso hace que este punto que tiene mayor presión ejerce esa presión para que el fluido se mueva, y eso va a hacer que primero esta altura, o sea, para que el fluido se mueva y pase. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se escuchó raro. El 2 tiene mayor presión que 1. Ah, perdón, calculé mal la parte 2. Tengo un error así, pero terrorífico acá. Eso me pasó por no escribir la ecuación. ¿Alguien sabe en qué me equivoqué? ¿Se dieron cuenta en qué me equivoqué? ¿Alguien se ha dado cuenta en qué me equivoqué? ¿Habría que sumar la presión atmosférica o no? Sí, eso. La ecuación fundamental la voy a escribir acá arriba con otro color. La ecuación fundamental de la hidroestática es presión igual a una P sub 0 más Rho por G por H. Ay, esa es la ecuación fundamental de la hidroestática. Dice que la presión que siente un cuerpo, en este caso que siente el fluido, o un cuerpo que está sumergido acá, va a ser la presión P sub 0. Esta P sub 0 es la presión externa, que acá es 0, pero acá es la presión atmosférica, que ya discutimos eso al principio. Pero no siempre es la atmosférica, puede ser una presión que a mí me pongan que como, no sé, se está aplicando esta presión en este punto. Esa es la presión que se coloca acá. Es la presión como que se está recibiendo desde el exterior. Más Rho, que es la densidad del líquido, por la gravedad por la altura, desde la superficie hasta donde yo quiero calcular la presión. Entonces es muy importante, porque nosotros, esta ecuación de acá es la misma si se dieron cuenta, pero sin el P sub 0, porque empezamos a calcular en la parte 1, donde estaban vacíos, entonces eso está bien. Para uno que está en el vacío, esto está bien, son 150 kilopascales. Pero para el punto 2, que sí está sometido a una presión externa, que es la presión atmosférica, entonces hay que corregir. Y hay que escribir la presión atmosférica, que serían entonces, los 10 elevado a 5 pascales. Los 10 elevado a 5 pascales. Más Rho por G por H, que era lo que ya habíamos calculado, que es 10 elevado a 5 pascales. Entonces, si yo sumo esto, en realidad esto me da, si lo escribo de la misma manera, me da 200 kilopascales. Ahora sí. Estos 10 elevado a 5 son de la presión atmosférica que está acá, y estos 10 elevado a 5 son de Rho por G por H, que era lo que habíamos calculado antes, que eran 100.000 pascales. Entonces 100.000 pascales más 100.000 pascales me da 200.000 pascales, o 200 kilopascales, y ahora sí me puedo dar cuenta que en realidad la parte 2 recibe mayor presión que la parte 1. Entonces, cuando yo abra la llave, el fluido se va a mover desde el lugar que tiene mayor presión hacia el que tiene menor presión.
O sea, el fluido se va a mover desde 2 hacia 1. La columna en 1 va a subir y la columna en 2 va a bajar. ¿Se entendió eso? Sí, Ahora sí. Profe, yo me perdí en cómo sacó la densidad. La densidad no la saqué, cariño, la densidad hay que sabérsela. Es una constante. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pero generalmente lo ocupamos en un sistema internacional. Entonces es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso se lo tiene que saber, se lo nota como en el cuaderno donde tiene las constantes, como tiene la constante de gravedad, o eso es algo que se lo tiene que saber. Las demás densidades probablemente o se las den o les pidan calcular. La densidad, no sé, en algún problema que tengamos aceite o jabón, o algún otro líquido, miel, o algún gas, le van a pedir calcular la densidad o le van a dar la densidad para que pueda calcular. Pero la del agua no, la del agua se la tiene que saber. A menos que sea como agua de mar o algún agua especial, como agua destilada, ahí le van a dar la densidad. Pero si le dicen agua normal, son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ah, ya, profe, gracias. Entonces, se dan cuenta que en realidad esto no es tan intuitivo, porque al abrir la llave, lo que va a hacer, si me doy cuenta, va a moverse el fluido del lado de mayor presión a menor presión, entonces esta columna baja y esta sube. Tengo mayor discrepancia que antes. Eso es como relevante. Ya, entonces eso sería la... ¿Sí? La fórmula entonces, la que era ρ G por H, nunca se ocupa sola, siempre hay que sumarle Sí. la presión atmosférica. No, es que hay dos ecuaciones distintas. Esta que está aquí, la que dejamos Ajá. anotada, es la presión, fue la ecuación fundamental de la hidrostática, así se llama. Ya. Y la otra es la presión manométrica, que creo que deberían haberla visto también. La presión manométrica. No A la- sé si con ese nombre. Cuando yo esta presión la paso restando para el otro lado, la diferencia de presiones queda igual a ρ por G por H, y eso se entiende. Eso lo vamos a ver en el ejercicio 4. Ahora vamos a ver este, y en el otro ejercicio vamos a ver la otra presión, ¿ya? Ya, gracias. Entonces esta es, esa es lo que deberían responder en sí. Que P2 es mayor que P1, usando esta extensión que yo le puse. Para mí S1 y S2, no sé cómo lo hicieron ustedes, pero que P2 es mayor que P1, entonces el fluido va a pasar de 1 hacia 2. Eso es lo que deberían, o va a pasar ese líquido. Ya bueno, unas flechitas, lo que deberían ustedes como escribir en esa respuesta. D dice, ¿cuál es la condición para el equilibrio final? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que lográramos un equilibrio? Ambos quedarían con la misma altura y la misma presión. Ya, no es lo mismo. Ambos quedarían con la misma presión, pero no con la misma altura. ¿Por qué no con la misma altura? Porque esto es lo que estábamos hablando, justo lo que estábamos diciendo. Al tener el punto 2 mayor presión que el punto 1, el fluido va a cambiar y se va a mover hacia la izquierda. Entonces la columna en 1 va a subir y la columna en 2 va a bajar. Ahora, lo que baje, en este caso, se dan cuenta, los vasos son iguales. Ambos tienen un área de 10 metros cuadrados. Entonces lo que baje en una va a ser lo que va a subir en otra. Si bajó 1 metro, en la otra va a subir 1 metro. Si bajó 3 metros, en la otra va a subir 3 metros. Lo que baje en uno va a subir en la otra. Pero es importante que no van a quedar a igual presión. Y eso va a ser solamente porque uno está cerrado. Uno va a seguir cerrado después de que abramos la llave. Ahora, si nosotros sacáramos esta llave de paso y abriéramos los dos y dejáramos los dos a la presión atmosférica, ahí sí quedarían a la misma altura y a la misma presión. Porque lo estamos sometiendo a las mismas condiciones. Pero como este está cerrado y este está abierto, no lo estamos sometiendo a las mismas condiciones. ¿Se entiende eso? Sí, ahí sí, gracias. Ya, bacán. Entonces, el Profe, equilibrio... entonces cuando se abre la llave va a quedar con la misma presión, pero a alturas distintas.
Sí. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, cuando se abre la llave en la D, ¿cuál es la condición de equilibrio final? O sea, en la C se abrió la llave, y ahí nosotros ya sabemos que el fluido se puede de un lado hacia el otro. Me preguntan cuál es la condición para equilibrio. ¿Por qué? El fluido ya sabemos que se va a mover de 2 hacia 1, pero no se va a mover hasta que se llene 1, se va a mover hasta un punto determinado. Ese punto es cuando se igualan las presiones. Entonces voy a poner acá, cuando P2 sea igual a P1. Esa es la condición de equilibrio. La presión sea igual a la. Y ahí me pregunta qué altura tendrá el depósito para alcanzar el equilibrio. Entonces ahora calculamos la altura. ¿Y cómo se calcularía la altura? ¿Cómo se le ocurre a ustedes calcular la altura? Tendríamos que igualar sus presiones y así despejamos el H. Muy bien. Entonces voy a tomar una hoja en blanco. Papel en blanco. Y vamos a hacer eso. Es la letra E. La letra E. Y para que se alcance el equilibrio, yo tengo que tener que P1 va a ser igual a P2. ¿Sí? P1, nosotros sabemos que en realidad es Rho por G por H solamente. Porque en realidad podría decir acá que es la presión del vacío. Si ocupo la ecuación fundamental de la hidrostática, es la presión del vacío más Rho por G por H, 1. Igual, acá sería la presión atmosférica más Rho por G por H, 2. Ya. Quiero que miremos un poquito esto. En la ecuación de equilibrio, el equilibrio se alcanza cuando las presiones son iguales. Para igualar las presiones, yo reemplazo y escribo las ecuaciones fundamentales de la hidrostática acá al lado. Escribo P más Rho por G por H. P para uno es, al lado es la presión del vacío más la densidad por la gravedad por la altura en 1. Y al otro lado es la presión atmosférica más Rho por G por H. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa? La presión en el vacío es 0. Ya sabemos que no cuenta, ¿verdad? Así que la omitimos. Entonces acá, la presión atmosférica la conozco, es un número que es elevado a 5. Rho es el mismo número para ambos lados, porque es la densidad del agua. Y es un único fluido, entonces no es acá un Rho 1 y acá es un Rho 2. Es el mismo Rho porque es el mismo fluido. La gravedad es igual a ambos lados, y lo que me cambian son las alturas. Entonces necesito escribir la altura de alguna manera que pueda como despejar la diferencia de altura que va a subir. ¿Cómo harían eso? ¿Se le ocurre? ¿Se dan cuenta que aquí Rho, este es 0, esto ya no cuenta? Que Rho, G son iguales a ambos lados, ¿verdad? De eso sí se dan cuenta. Sí. Ya, Sí, y que acá tengo que poner la presión atmosférica. Eso para ustedes está bien. Sí. Ya, el punto es cómo cambio por las alturas. Lo que yo les recomendaría escribir sería algo así. Escribo Rho, escribo G, y acá donde escribo H1, que es la altura 1, que no son los 15 metros, son lo que va a subir. Entonces le pongo 15, que eran los metros como iniciales, más H. ¿Alguien puede explicarme por qué hice eso? Es porque ese H va a ser igual en ambos lados, porque si uno sube, el otro baja. Perfecto, Francisca, es eso. Porque voy a usar un H
que va a ser lo que baje en un lado es exactamente lo que suba al otro. Pero eso solamente se puede hacer cuando los vasos tienen igual sección, por decirlo. En este caso tenían igual área, pero si uno fuera el doble que el otro, lo que baja en un lado no va a ser lo mismo que sube. Si tienen dimensiones distintas, lo que baja en un lado no va a ser lo mismo que sube en el otro. En este caso sí, porque tienen iguales dimensiones. ¿Ya? Acá voy a poner la presión atmosférica, que es un número que ya conozco. Acá voy a poner Rho por G. Y acá entonces, si yo quisiera escribir ese H, ¿cómo tendría que escribirlo acá? Sería 10 menos H. Sí, 10 menos H. Muy bien. Ahora, revisemos la ecuación para que todo nos quede claro. Lo que hicimos acá fue que esta H1, que es la nueva altura, que sabemos que es más que 15, pero no sabemos cuánto, solo sabemos que es más que 15, la reescribimos como 15 más el cachito que subió, que le decimos H. Le voy a decir X, A, lo que sea. Este es el cachito que subió. Y al otro lado tengo la presión atmosférica, Rho G, y tengo la altura inicial, que eran los 10, menos el cachito que bajó, que le pusimos H. Entonces, en realidad, si se dan cuenta, lo que tengo acá, lo que me va a dar este número cuando yo lo encuentre, es el delta, es lo que cambió. Y a eso yo solo subo, se lo resto a cada columna. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí. súper. Ya. No voy a escribir esto, porque quiero avanzar con los ejercicios, pero acá, o sea, voy a escribir esto para que lo entiendan. Esto es 10 elevado a 3, el Rho. La gravedad son 10, estos son 15 más H, estos son 10 elevado a 5 más 10 elevado a 3 por 10 por 10 menos H. Entonces, si se dan cuenta, tengo una ecuación y una sola variable que la puedo despejar, entonces la paso para un lado, o sea, junto todos los números a un lado, las variables al otro, y eso me da que H tiene un valor de 2,5 metros. Háganlo por favor, es solamente álgebra, pero cuando lo resuelven van a llegar a eso. Si H me dio 2,5 metros, ¿qué quiere decir eso entonces? El cambio de altura. El cambio de altura, o sea que si yo lo dibujo acá, el A1 que empezaba en 15, en realidad ¿cuánto va a medir? 7,5. 17,5, muy bien. ¿Y cuánto va a medir al otro lado? ¿O columna? 5. 7,5, muy bien. Entonces, este H es lo que cambió. A los 10 le resto esto y a los 15 le sumo esto y tengo esto como la columna final. Esto está al aire libre. Ahí no está cerrado. Esto sí está cerrado. Y ese sería como el dibujito final que ustedes tendrían que hacer. Hice después el ejercicio. ¿Se entendió? Sí, ¿Alguna duda? Porque me interesa que entiendan este ejercicio que lo van a evaluar, o sea, van a evaluar esta materia en control. Si no queda ninguna duda, entonces pasamos al ejercicio 4, que es el otro de hidrostática. Y ahí terminamos con hidrostática. El ejercicio 4 dice, al insertar una aguja en el canal raquídeo de un paciente está conectado a un tubo de vidrio, el líquido cefalorraquídeo LCR sube por el tubo a una altura de 16 centímetros en figura. ¿A qué se debe eso? Porque el fluido no continúa subiendo. Y si te dan cuenta acá sí me dan la densidad. Acá sí me dan la densidad porque me dicen que el Rho del líquido cefalorraquídeo es 1004 kilogramos sobre metro cúbico. O sea, un poquitito más que el agua. Bueno, esto yo me imagino que es un procedimiento que ustedes conocen o deberían conocer en un momento de su vida. Yo le pregunté a un médico si esto era verdad y me dijo que esto era muy antiguo y que ya no se ocupaba. Pero
están los problemas de física. Se supone que se pone una aguja acá y el líquido cefalorraquídeo que pasa por su columna. Eso creo que funciona así. Sube. Y sube hasta una altura determinada. No sube hasta que se llena la columna. Sube solo 16 centímetros. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no sube completo? ¿Por qué no se llena? ¿Por qué no continúa subiendo? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque se igualan las presiones. Ya. Porque se igualan las presiones. Cuando para es porque está llegando a un equilibrio, ¿verdad? Cuando tenemos equilibrio, tenemos igualdad de presión. El aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo va a elevar el líquido por la aguja, pero va a tener un límite, y ese límite va a ser cuando lleguen a igual presión entre aguja y lo que está pasando por adentro por la columna. En este caso, ustedes tendrían que imaginarse que es como un vaso comunicante, que la columna y la aguja, al llegar a la columna, ni siquiera sé si es ahí, pero al lugar donde se inserta ese canal raquídeo, al lugar donde se inserta la aguja, se comunican. Entonces, al comunicarse hace que un fluido pase del lugar donde hay mayor presión, pase hacia donde hay menor presión, hasta que las presiones se igualan y ahí dejan de subir. Que si yo, por ejemplo, si ustedes como personas de salud necesitaran más líquido que ese que le alcanza en los 16 centímetros, ¿qué tendrían que hacer ustedes para sacarle más al paciente? Si yo quisiera, no sé, para hacer una muestra necesito 20 centímetros, tengo 16, no quiero pincharlo de nuevo. ¿Qué tendría que hacer para sacarle más líquido? Bajarle la presión al tubo. Bajarle la presión al tubo o subirle la presión al paciente. A mí se me hubiera ocurrido subirle la presión al paciente, pero creo que por eso no fui solo. Pero claro, si yo cambiara la presión, haría que el fluido avanzara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fluido solamente va a avanzar hasta que llegue a un equilibrio, hasta que tenga una igualdad de presión. Eso sería como las preguntas del principio. ¿Eso se entiende? ¿Cómo para responder ahora? Sí, sí, sí. Ya, bacán. Ahora dice, ¿cuánto vale la presión manométrica del líquido cefalorraquídeo expresado en centímetros de agua y en pascal? Ahora nos preguntan por la presión manométrica, que es otra presión, y con otra unidad de medida. Entonces, ya vimos que la ecuación fundamental de la hidrostática dice que la presión, en un punto donde yo quiero evaluarlo, va a ser la presión sub cero, que es la presión a la que está sometido externamente, más ρ por G por H. Esa es la ecuación fundamental de la hidrostática. Y algo lo que se confunden mucho es la presión manométrica. La presión manométrica, que se pone generalmente una sub M abajito, se pone una mano de manómetro, es la presión que se mide con un instrumento que se llama manómetro. Y esa presión es igual a ρ por G por H. ¿Por qué? Porque con esta presión manométrica lo que yo hago en realidad, si se dan cuenta, es casi igual que la que está allá arriba, pero este P sub 0 yo lo paso para el otro lado restando. ¿Por qué? Porque el manómetro es un instrumento que tiene, que conoce que existe una presión atmosférica. Entonces lo que hace al medir la presión es inmediatamente restarle la presión atmosférica para que solamente me dé este valor. Es como un instrumento que yo lo tenga calibrado así. O sea, es así. Un instrumento que está calibrado para no contemplar la presión atmosférica, para restarla. Entonces, no es como que empiece del 0, sino como que empezara del 10 elevado a 5 en adelante. Entonces, lo que hago yo es solamente calcular esto. Eso hace un manómetro que está expuesto a la presión atmosférica, pero en realidad lo que hace un manómetro es siempre como eliminar esta variable, porque es un instrumento. Entonces solamente consideran la parte derecha de la ecuación, que es ρ por G por H. Eso es como una manera de explicarlo. Generalmente se estudian, son como
instrumentos de vidrio con una forma en U, con un vacío, donde yo puedo como calibrar. Entonces, cuando acá me pide la presión manométrica, yo siempre tengo que pensar que es esta parte de la ecuación. Por lo tanto, yo podría pensar que la presión total es la presión como de afuera, la externa, más la presión manométrica. Es una forma de entender la materia. ¿No vieron eso? Los apuntes se lo explicaron en las cápsulas. Sí, profe. Ya, bacán. Entonces no voy a dar más chacha a la presión y vamos a calcular. La presión manométrica del líquido cefalorraquídeo sería la presión manométrica sería ρ. El ρ me lo dieron que es 1004 kilogramos sobre metro cúbico. Por G, que son 10 metros partido por segundo al cuadrado, por la altura. En este caso, ¿cuál sería la altura? 0,16. 0,16. Muy bien, la que respondió, porque antes de responder se dio cuenta que la altura que me están dando acá está en centímetros, y lo que yo tengo que hacer es cambiarla a metros, porque estoy acá usando unidades del sistema internacional y acá también. Entonces, para poder multiplicar, necesitaba que todo estuviera en metros, así que tenía que dividirlo por 100. Muy bien eso. Luego, si yo multiplico eso, me va a dar la presión manométrica en pascales, que van a ser 1600, 1600,4 pascales. Si alguien hizo el ejercicio, por favor vea que le haya dado el mismo valor. Listo. Y esa es la presión manométrica, pero me pide calcularla en centímetros de agua y en pascales. Centímetros de agua es otra unidad de medida, como hay muchas en esta materia, muchas. Están los isóbaros, están las atmósferas, están los milímetros de mercurio. Y para poder cambiar de uno a otro, lo que hacemos es la regla de 3 simples. ¿Se acuerdan? O sea, o pasamos todo a centímetros de agua y multiplicamos de nuevo, o este resultado que ya lo tenemos, lo transformamos. La equivalencia es que un pascal, ¿dónde está mi mouse? La equivalencia es que un pascal es, a todo esto pascal se escribe con una P mayúscula y una A minúscula. Importante eso. La primera es minúscula y la segunda es minúscula, si no pueden estar escribiendo otra unidad de medida. 0,01019 y se escribe cmH2, centímetros de agua. Y lo que hago es simplemente ponerle acá al otro lado de la ecuación los 1606,4 que yo ya calculé por la X, ¿verdad? Entonces, multiplico cruzado, divido por lo que me queda, porque para que se me vayan los pascales, porque acá están los pascales, y me va a quedar centímetros de mercurio. Y eso, si usted lo calcula, le da que la presión manométrica es 16,37 centímetros de mercurio. Lo saben, centímetros de agua, perdón. Ya. Y eso sería. Eso es todo el ejercicio 4. Hasta ahí se entendió. Sí, súper. Ya. Profe, Dígame. ¿Quién dijo profe? no salí que sí se había entendido. Ah, ya va a ver. Entonces vamos ahora. Ah, sí. 0,01019, que me tuve que Sí, no, es una equivalencia, porque mira, nos pidieron calcular la presión en centímetros de agua y en pascales. Entonces es una equivalencia. Un pascal es 0,01019 centímetros de agua. Ya centímetros, pero esos son centímetros de agua. Ah, perfecto. Y Gracias. lo que hice fue, sí, una regla de 3 simple como para cambiar unidad de medida.
Es como saber que, no sé, 100 centímetros por 1 metro, esa equivalencia de que la pueden cubrir. Gracias. Ya, bacán. Ahora, ya vimos hidrostática, vamos a ir a circuitos RC. ¿Cómo les fue con circuitos? Como que yo hice una clase el sábado y los días de sábado me decían que como que le había costado un poco el control. No sé ustedes cómo le habrá ido, bien, mal, más o menos. Mal. ¿Mal? ¿De verdad mal? Sí. Sí, mal también a mí. Ya. Eso es un problema porque entender circuito es importante para después entender circuitos. La materia que vimos la semana pasada fue circuitos resistivos, que eran solamente ordenamientos de baterías y resistencias que estaban en serie o que estaban en paralelo. Pero ahora vamos a llegar a algo que se llama capacitor, por eso se llama circuito de R de resistencia y C de capacitores, o condensadores, que es lo mismo. Pueden encontrarlo con los dos nombres. Entonces es importante haber entendido la materia la semana pasada para entender esta materia, porque es la que continúa. La hidrostática es materia nueva. Entonces, si la entendieron bien, ya vamos como en la mitad, pero no falta retomar el circuito. Voy a ver el ejercicio 2 primero, que parece que es más largo que el 1. El circuito siguiente tiene una batería que es la que está acá. Recuerden que las baterías se denotan con dos líneas paralelas, una que es muy, muy larguita y otra que es más cortita. Lo que indica eso es que de la que es más larga es el lado positivo y la que es más corta es el lado negativo, y la corriente circula de positivo a negativo. ¿Sí? Eso vimos la semana pasada. Una resistencia, que es esta que está acá, que son esos dientes que se dibujan en el circuito, que en este caso es de 500 ohm. Recuerden que la resistencia se mide en ohm. Una ampolleta, que las ampolletas son resistencia, o sea, tienen unidades de resistencia y son resistencias, se consideran resistencia, pero a veces para dibujarla, en vez de dibujarla de esta manera, la dibujan con un círculo y una cruz. Eso indica que hay una ampolleta. Cuando ven un triángulo, de repente, o un triángulo y una línea, un triángulo es un diodo y un triángulo y una línea es un diodo oceánico. Esas son las lucecitas que uno ve prender en los circuitos, las lucecitas LED que les dicen. Pero todos son elementos de resistencia. Lo que tenemos acá es un interruptor. Un interruptor es un switch con el que ustedes prenden y apagan la luz. Entonces eso hace que el circuito se abra o que el circuito se cierre. Lo mismo que apagar y prender la luz. Cuando yo estoy apagada, tengo apagado, tengo el circuito abierto. Cuando yo aprieto el switch para prenderle la luz, conecto el circuito, entonces lo que hago es cerrar, y al cerrar hago que circule la corriente. Y esto que está acá es el capacitor. El capacitor no hay que confundirlo con la batería. El capacitor son dos líneas que están en paralelo. Y la batería no, es una que es más larga y una que es más cortita. La batería se mide en volt y el capacitor se mide en Faraday. Pero un Faraday es caleta, como muchas unidades de medida. Entonces, generalmente lo que vemos son milifaraday, microfaraday, nanofaraday. Si usted va como a Casa Royal y pide un condensador, le van a vender así como de microfaraday, de cositas chicas. Entonces, en este circuito que tenemos acá es un circuito de RC porque tiene resistencias y tiene capacitadores. Si solamente nos fijáramos en esta parte de acá, en esta malla, ¿se acuerdan del concepto de malla cuando yo puedo cerrar? Esta malla es resistiva, porque tengo solo resistencia. Pero el circuito completo es RC, porque tengo un capacitador. Y el capacitador lo que hace es almacenar energía, en este caso en forma de voltaje. ¿Se acuerdan cuando yo en la clase pasada no entendieron nada? Pero en la clase pasada hablamos como de que el voltaje o la batería es la que alimenta el circuito.
Decimos que el enchufe, o una batería, o una pila es lo que me está alimentando el circuito, lo que le está entregando energía, lo que le está entregando voltaje. Entonces es como que yo abriera una llave y me está entrando agua, eso hace el voltaje, como que yo abriera y me está entrando energía. Esa energía va a ir avanzando por el circuito en forma de corriente. Lo que pasa, el condensador es como un almacenador, lo que hace es almacenar la energía. Entonces, en los circuitos resistivos la corriente avanzaba y se acuerdan que yo veía que acá salían, no sé, calculábamos y decía, ya salen 10 amperes, se da toda la vuelta, no sé qué, pasa por la resistencia en serie en paralelo, pero vuelven a entrar 10 amperes. Lo que pasa es que cuando tengo un condensador o un capacisador, salen 10 amperes, pero esos 10 amperes en una pasada como que van acumulando acá carga, van dejando carga. Si en la segunda pasada van dejando de nuevo carga y en la tercera pasada van dejando carga hasta que después ya no hay más circulación de corriente. Como que cada vez que la corriente pasa por ahí va dejando un pedacito. Y el capacitador lo va almacenando hasta su capacidad máxima, que es su carga máxima. Y luego, cuando ya tengo el condensador cargado, cuando lo tengo cargado, lo puedo usar como si fuera una batería. Yo podría pensar que es una batería, que es un equivalente a una batería. Entonces, si yo tuviera un circuito y no tengo una batería, pero tengo un condensador cargado, pongo el condensador se va a encargar de hacer como esa función de alimentar el circuito. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe. Es que son cosas que tienen que ver como con la clase pasada. Entonces, si no entendieron el circuito, estoy como repito. ¿Qué parte del circuito es la que no, todavía como que no entienden o no decantan, por decirlo así? ¿Algún elemento que les cueste todavía resistencia, que les cueste verlo? ¿O eso lo practica todavía? O sea, hasta ahora como que solo necesito práctica para ir familiarizándome con los ejercicios, en verdad, como para saltar la mano. Ya, eso es muy importante en circuito. El circuito es como matemática. Que hay que saltar la mano, hay que hacer altos circuitos para poder como entenderlo. Entonces ya, tenemos una batería, tenemos una resistencia, tenemos un interruptor que puede tener la capacidad de abrir y cerrar el circuito, tenemos una ampolleta que también tiene una resistencia y tenemos un condensador. Inicialmente el interruptor está cerrado, como se muestra abajo, o sea, así. Entonces la pregunta A es, ¿se enciende la ampolleta? ¿Cuánta corriente pasa por la ampolleta y cuánta por el condensador? Explique. Según ustedes, ¿qué es lo que va a pasar acá, en este problema? Cuando el interruptor está cerrado. Como que no va a tomar el condensador, ¿Qué no va a tomar el condensador? la corriente. Muy bien, la corriente no va a tomar el condensador. ¿Por qué? ¿Por qué no lo va a Porque tomar? se va a ir por el otro ladito. ¿Por qué se va a ir? Para Ya, muy bien. Esto es algo que conversamos la semana pasada. La corriente va, si yo marcara, va a salir de la batería. Inicialmente, dicen que ya está todo desconectado, yo cierro el circuito. Lo cierro, la corriente va a ir por la batería, va a pasar por la resistencia, y acá, cuando llegue a este nodo, va a tener que decidir si sigue derecho o sigue obvio. ¿Y qué habíamos dicho de que cuando la corriente decide? ¿Qué va a preferir la corriente siempre? Se va a ir como por donde haya menos resistencia Va a o... ir, claro, la mayor parte de la corriente se va a ir a donde haya menor resistencia. Y si no hay resistencia, toda la corriente se va a ir por ahí. Como cuando vimos el concepto de cortocircuito. ¿Se acuerdan? Que cortocircuito era lo mismo que cambiarle por un cable, entonces toda la corriente se iba por ese lado. Acá va a ser lo mismo. Cerramos, entonces él va a mirar y va a decir, allí hay un condensador y acá no hay nada. Entonces se va a ir por abajo. Va a avanzar para acá, va a prender la ampolleta y va a volver a la batería.
Entonces, cuando el circuito está cerrado, va a pasar esto. ¿Se entiende? Sí, profe, tengo una duda. Dígame. ¿Qué pasaría si la ampolleta fuera un interruptor abierto? Si tuviera este interruptor cerrado y acá tuviera un interruptor abierto. Sí. Ya. La corriente llegaría acá y en realidad no, como que ahí no funcionaría nada, porque si esto estuviera cerrado, si esto fuera cable y esto fuera abierto, acá la corriente bajaría, pero esto no puede ser porque ella quiere ir al lado El negativo. problema de la semana. Sale así. Y el problema de la semana, no sale así, a ver. Mira, déjame terminar con el ejercicio y vamos a mirar el problema de la semana, porque a lo mejor lo están leyendo mal. Ya, por favor. Puede que te pida evaluar en tiempos distintos. Por ejemplo, en este problema, te pide primero evaluarlo cerrado y después evaluarlo abierto. O sea, a veces se confunden con eso. Bueno, dice, se enciende la ampolleta. ¿Cuánta corriente pasa por la ampolleta y cuánta por el condensador? Entonces, como bien había dicho una compañera, no va a pasar corriente por el condensador, solamente va a pasar en este caso corriente por solamente va a pasar corriente por la primera malla y va a prender la ampolleta. Entonces, ¿cómo calculo esa corriente? ¿Cómo calculo la corriente que está pasando por ahí? No sé si está bien, pero yo lo puse 12 igual corriente por los 500 de la resistencia. 12 igual corriente A. Usaste la ley de Ohm. Sí. Ya, eso está muy bien. Voltaje Siempre hay que dividido por la resistencia. Ya, siempre hay que usar la ley de Ohm que dice B es igual a I por R, ¿verdad? Si yo quiero conocer la corriente, lo que hago es voltaje dividido resistencia. Muy bien. En este caso la corriente va a ser voltaje, que son los 12 que está alimentando, dividido la resistencia. Y la pregunta es, ¿cuál resistencia? ¿Cómo están las resistencias en este circuito? ¿En serio, no? En serie, entonces las tengo que sumar. ¿Y cuánto sería la resistencia total? 520. 520. Muy bien. Y 12 dividido 520 da 0,023 amperes. Este valor es la corriente que va a circular acá, así. Recuerden, ¿se acuerdan del concepto de circuito equivalente? Que yo les dije que al principio uno como que tenía que hacer mucho circuito equivalente, pero después como que ya lo veía. Acá, si usted todavía se complica, puede hacer este circuito, el equivalente que sería poner una batería de 12 volts y poner una resistencia de 520. Y ahí tiene un circuito así, el más simple, con una batería y una resistencia. Y calcula la corriente, que es 12 dividido 520. Después, ahora que ya estamos en la segunda semana, usted ve y dice, son dos resistencias en serie, hay que sumarla, como la suma normal. 500 más 20 me da 520, da la resistencia equivalente y lo calculo. Pero si todavía le complica, puede hacer el circuito equivalente. Eso sería la letra A. ¿Se entendió? Sí, Ya. ¿Se entendió por qué 520 y no 500, verdad? sí. Ya. La parte B dice, a continuación se abre el interruptor como se muestra en el circuito de la izquierda. ¿Qué ocurre? Explique. O sea, este que está aquí abajo. Se abre el interruptor. ¿Qué es lo que pasa cuando se abre el interruptor? ¿Qué pasa con la corriente? Se va por el camino del condensador. Se va por el camino del condensador, entonces la corriente ahora va a salir de la batería, va a empezar a avanzar y cuando llegue al nodo, no va a ver que está abierto el interruptor, entonces no va a querer pasar por ahí, va a seguir, va a avanzar por el condensador y después va a pasar por acá, igual va a prender la ampolleta y va a volver a la batería.
Pero es importante que ahora cuando se carga, o sea, cuando pasa por el camino del condensador, voy a poner otro color para hacer... Ahora cuando estamos en B, cuando pasa por el condensador, ya va a generar un efecto, y ese efecto es que el condensador se empieza a cargar. El condensador, la profe Mariana debió haberle explicado en las cápsulas que tiene procesos de carga y descarga exponencialmente. Son como olitas. Eso es lo que entonces, el condensador se carga y se descarga de una manera exponencial. Y eso es a medida que va pasando la corriente, que va circulando. Entonces, en B, vamos a poner acá con azul, pasa por el condensador y el condensador se carga. Se carga. ¿Y cómo se carga? ¿Cómo es la forma con la que se va cargando un condensador? Eso debieron haberlo visto. ¿Cómo se carga un condensador? O sea, no sé si estaba bien, pero yo tenía entendido de que al pasar la corriente eléctrica, como que de cierta manera acumulaba cargas positivas. Sí, acumula cargas positivas y cargas negativas cargas positivas en una placa y cargas negativas en la placa contraria. Por eso, si se acuerdan cuando empezamos a ver el electromagnetismo, la profe Mariana les pasó el problema de las placas paralelas, y le dijo, están las placas paralelas, y hay un lado positivo y un lado negativo, y se forma un campo eléctrico al medio que es uniforme, porque después ella sabía que venía condensadores, entonces el condensador usted ya sabe cómo funciona. Es un sistema de placas paralelas. Pero hay una ecuación que lo describe, que la debieron haber visto. Hay una ecuación para la carga y la descarga del condensador, de corriente y de voltaje. Y también hay unos gráficos que son como bien característicos. ¿Hay algo también con la E? Sí, Algo así. ya mira, la corriente es, de nuevo, como se acuerdan que de la ley de Ohm viene que la corriente se calcula como voltaje dividido resistencia, entonces acá también vamos a poner voltaje dividido resistencia de nuevo, ¿ya? Recuerden que esta resistencia es la resistencia equivalente, que en la misma que estamos arriba usamos la resistencia equivalente, pero ahora lo voy a multiplicar por un factor E. Entonces, en la ley de Ohm, pero multiplicado por un factor. Este factor E es E elevado a la menos T dividido por RC, o dividido por tau, no sé cómo se lo presenta. Lo pasó con RC. Ya, muy bien. Entonces la corriente en la carga C es condensador, ¿ya? De aquí en adelante. Entonces el condensador se carga, y se carga con una corriente de voltaje sobre la resistencia equivalente, o sea, con este mismo número que tenemos acá, que calculamos en A, multiplicado por la exponencial de menos T, que es el tiempo de carga, el tiempo que se demora en cargar el condensador, dividido RC, que RC es un tau. El tau también es una variable de tiempo, o sea, perdón, el T es que el T de arriba es el T que estoy evaluando, y el RC de abajo es equivalente a tau, que es el tau con el cual yo consigo un porcentaje característico del condensador. ¿Vieron ese del porcentaje característico, verdad? Como 67%, 63%. Sí, profe, pero Ya. como que no se entendía mucho entre si para todos era el 63% o como que se cambia. Yo en verdad no entendí esa parte. Ya, mira. Tau es una letra griega que indica tiempo, ¿ya? Es una T como con un indicativo. Tau va a ser igual a RC. RC, la multiplicación de la resistencia por los capacitadores. Ahora, recuerden que los capacitadores, que debía haber dicho, en un circuito se muestran, o sea, se suman al revés que la resistencia. O sea, la resistencia en serie se suma normal, y los capacitadores y la resistencia en paralelo se sumaban como 1 sobre R. En capacitador pasa justo lo contrario. En serie se suman como 1 sobre C, y en paralelo se suman de forma normal. So, cuando usted tiene su resistencia del circuito y su capacitancia del circuito, lo multiplica y eso le da tau. Y tau
el tiempo que se va a demorar en llegar a, no me acuerdo en este caso, creo que es 67%, 63% por ahí, que es como el porcentaje, sí, por ahí, es como el porcentaje característico cuando yo cumplo un ciclo en la carga de un condensador. Entonces, después de ese tau, ¿y por qué ese tau es importante? Porque cuando ustedes ven la gráfica, como que hasta ese punto tiene un comportamiento más o menos casi lineal, y después de ese empieza como la curva bien pronunciada. Entonces,